Muy buenos días a todos los que se unen a esta transmisión del repaso de la lección número 11. Muy bienvenidos y feliz sábado para todos. Hoy es un día muy especial porque en la iglesia se celebrarán decisiones para vida eterna y el nombre de algunos hermanos y hermanas estarán escritos en el libro de la vida. Entonces, ese es el sentido del sacrificio de Jesús. Quiero compartirles el pensamiento que dice: la misión cristiana es la misión de Dios, no la nuestra. Se originó en el corazón de Dios y se basa en el amor de Dios. Si tú en tu vida te has preguntado ¿para qué estás aquí? De alguna manera la respuesta la encontrarás en las Sagradas Escrituras. Tristemente un amigo que es filósofo decía lo siguiente: la religión es vista por la gente común como cierta, por los sabios como falsa, por los gobernantes como útil. Y entonces vemos, apreciados hermanos, cómo a veces pensamos que podemos vivir la vida lejos de Dios y todavía vivirla feliz y todavía vivirla con sentido. Si no es fuera de Dios, nuestra vida va a estar dando tumbos y sin sentido. Porque dime si no, ayer se celebraron o se conmemoraron 14 años de los terribles atentados que sufrieron allá en Nueva York. ¿Se acuerdan? En las Torres Gemelas y el Pentágono. Tú dices, ¿cómo se puede concebir tanta maldad? Y en estos 14 años haces un análisis. ¿Cómo estamos? ¿Mejor o peor? Como seres humanos, como humanidad. ¿Mejor o peor? Estamos peor. Entonces tenemos que darle un sentido a nuestra vida y fuera de Dios, de nuestro Creador, no podemos hallarle ese sentido. Vayamos de lleno porque hoy tenemos algunos minutos para repasar la vida de un hombre llamado Pablo. Quiero decirles que después de Jesús, Pablo es el hombre que más influencia ha tenido para la iglesia cristiana. De él, gracias a él y a su trabajo, tenemos gran parte del Nuevo Testamento, o sea, de la parte, de la segunda parte de la Biblia. Y hoy vamos a ver cómo ese hombre ni nació en la iglesia verdadera o no tenía los principios que podemos decir así, la madera para hacer lo que fue. Pero cuando tú decides poner tu vida en las manos de Dios, Dios va a hacer maravillas y le vas a encontrar un sentido que fuera de ellas no podemos estar. Podemos consumir nuestra vida en el trabajo, consumir nuestra vida en los estudios, como muchas personas que yo conozco en el medio académico, se la pasan estudiando y una maestría y otra maestría, y es que bueno que se están cultivando. ¿Pero para qué? ¿Para tener 2 doctorados en tu vida? Cuando la vida ha sido hecha para cumplir una misión, y es la de conocer a Dios y compartir ese conocimiento con otros. Pablo se topó con una experiencia. Miren qué bonitas palabras dice Dios de este hombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y ya también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Gracias. Tomamos las 2 frases. He escogido a este hombre para que hable de mí a la gente. No es casualidad, apreciados hermanos, que tú estés hoy con los ojos abiertos, latiendo tu corazón, porque lo que te quiere mencionar Dios a través de su palabra es: te he escogido. Dios te conoce por nombre, sabe qué problemáticas están pasando por tu cabeza. Te ha escogido, ¿para qué? Para que le halles un sentido a tu vida. Aquí estamos, ante el Creador del universo, ante el que no se le va una órbita de ningún planeta, y decir: Señor, mi vida ha sido desordenada en el pasado, pero tú me has escogido como escogiste a Saulo de Tarso. ¿Para qué? Para que hablemos a otros de ese Dios todopoderoso. Miren, hermanos,
Si Dios puede utilizar a una persona como Saulo de Tarso para proclamar el evangelio, ¿cómo podría utilizarnos a nosotros? Porque quiero decirte que este hombre era un perseguidor, era un hombre que por sus manos corría la sangre de miles de cristianos, que en sus grandes capacidades mentales como académico que era, se trazaban planes para ver cómo podía hacerle daño a la iglesia. Él, gracias a las cartas y a los trámites que él hacía, muchas personas eran sacadas de sus casas por el solo hecho de ser cristianos y eran encarceladas. O sea, su mente brillante estaba dedicada completamente al mal, a hacerle daño a la gente. Pero Dios utilizó a una persona de este calibre para hacer todo lo contrario, una persona de mucho bien. Y por eso nos debemos de preguntar esta mañana, ¿cómo podría Dios utilizarme a mí, ama de casa, con una influencia tal vez no muy abarcante, o comerciante, o estudiante, o vendedor, o académico? ¿Cómo me podrías usarme a mí? Vamos a leer el texto de 2 Corintios 12:10. Si Dios puede utilizar a una persona como Saulo de Tarso. No, el texto. Por eso, por causa de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Exacto. Un principio en el cual descansa toda la Biblia y todas las biografías. ¿Qué hace una persona grande y qué hace una persona común? La gran diferencia es, si tu vida tú la consideras como promedio, y qué triste si así lo es, si tú dices, yo voy con el montón, yo estoy en el promedio, en mi trabajo ni sobresalgo, pero tampoco soy el peor, en mi colonia ni fu ni fa, no paso desapercibido. Miren, Pablo encontró el secreto del éxito en la vida, y el secreto del éxito es reconocer nuestras debilidades, porque él decía la paradoja del cristiano: cuando soy débil, entonces me convierte en el más fuerte. Cuando le digo, Dios, mírame, fallo constantemente, tengo mucho odio en mi corazón, soy muy rencorosa, soy muy rencoroso, me enojo fácilmente, soy muy apático, o me da mucha flojera las cosas que sé que debo de hacer. Y cuando tú le dices, así soy, Señor, el Señor se compromete a depositar su poder en cada una de nuestras vidas y encontrarás el significado, el verdadero valor. Quiero decirte que los grandes héroes de la Biblia, Noé, Abraham, Moisés, Elías, Daniel y todos los que puedes ver en lo largo de las páginas de la Biblia, aprendieron la misma lección, que cuando tú vas en bancarrota como estamos y decimos, Señor, no puedo, es cuando Dios empieza a actuar en tu vida y vas a ver grandes cambios positivos en la misma. Quiero decirte ahorita te cuento esta historia, que a veces la sinceridad religiosa no es suficiente. Hermanos, fíjense lo que dice esta frase, si la alcanzan a leer: Dios es demasiado grande para caber en una sola religión. Eso es lo que se estila, es lo que se promueve. Satanás ha trabajado tanto, como en el caso de mi amigo que les leía, cómo se ve la religión como para gente débil, para gente que no es muy inteligente, para gente que no sabe cómo digerir sus problemas. Y entonces Satanás a ese tipo de personas y personalidades y mentes les maneja que Dios es demasiado grande para caber en una sola religión. ¿A ti te conviene la religión cristiana? Adelante. ¿A ti la católica? Adelante. ¿A ti la judía? Adelante. O así viceversa, la nueva era y el espiritismo. Dios es demasiado grande. Y hay mucha gente que dice, con que tú eras sincero, hay un Dios, lo reconozco, yo soy sincero, con eso es más que suficiente. Para Dios, que es tan grande, no lo podemos concentrar en una sola línea de pensamiento. Con eso es más que suficiente. Y hay mucha gente que es sincera, pero ¿sabes qué? Está completamente equivocada.
La sinceridad es importante, es un valor que la sociedad le pone palomita o tachita. Paloma, claro, ser sincero es positivo, pero en cuestiones de decisiones de vida eterna no es suficiente. Y eso lo entendió nuestro personaje que estudiamos durante la lección de esta semana, Saulo de Tarso. La filosofía del mundo te dice lo siguiente: convicción más sinceridad es verdad. Si yo estoy convencido que esto que creo es lo mejor para mí y lo creo con verdad, entonces esto se convierte en una verdad absoluta para mí. Pero ¿sabes que esta fórmula no aplica para cuestiones de salvación? Gandhi, que era un gran pensador, tuvo cosas muy positivas para la sociedad de su tiempo, mundialmente, no solamente para la India. Fíjense cómo dijo ahí veladamente: todas las religiones del mundo, si bien pueden diferir en muchos aspectos, todas proclaman que nada vive en este mundo excepto la verdad. ¿Cuál es tu verdad? ¿Es la que se te acomoda en el catolicismo? Abrázala. Si eres sincero, si lo abrazas con convicción, allí está bien. ¿Pero allí está bien? Fíjense que no. Fíjense, les voy a decir la postura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los adventistas del Séptimo Día no le pedimos a la gente que adopte el adventismo. Ojo, no le pedimos a la gente que adopte el adventismo, sino que, ¿qué se pide mucho aquí en la iglesia? Que conozcan la Biblia. ¿O no les pedimos eso, hermanos? ¿O no nos pide el pastor eso? Con la Biblia. Y sobre todo, el autor de la Biblia. Conócelo. ¿Para qué? Para que después tengas un terreno seguro sobre el cual tú ya hagas tu decisión. Ya tú decides. El Espíritu Santo es una promesa real. No crean que es algo que estoy hablando ahí, una utopía, un sueño. El Espíritu Santo es dado a la persona sincera que dice: Señor, voy a abrir tu palabra porque he reconocido que aquí está el camino de la salvación. Aquí te revelas tú. Ayúdame a tomar las mejores decisiones. Eso es lo que pedimos constantemente y que nos pide Dios. Escudriña las Escrituras, es decir, desbarátalas en el sentido de trata de digerirlas con mi poder para que después tomes decisiones. Y ya si después de este paso tú dices: no, aquí no, o aquí sí, ya será pasos seguros. Eso es lo que aprendimos durante esta semana. Yo quiero decirte de la experiencia de un hombre sincero, un hombre con convicciones, llamado Saulo de Tarso. Pero miren lo que hacía Saulo para responder las siguientes dos preguntas. Y después, vamos a leer el texto y después la respondemos. Hechos 9, 1 y 2. El Saulo, texto. respirando una amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Gracias. ¿Actuaba este hombre con convicción y sinceridad? Sí, él pensaba que estaba bien. ¿Y qué hacía en esa convicción? Respiraba amenazas, era un hombre que respiraba odio. Amenazas y muerte contra un grupo en particular, contra los discípulos del Señor. Y además se encargaba, no se quedaba con el odio, se encargaba de hacerles daño, de llevarlos prisioneros, se encargaba de incluso firmar las cartas para que les dieran muerte. ¿Saulo realmente servía a Dios? ¿Servía a Dios? No. ¿Él creía que servía a Dios? Sí, pensaba que le hacía a Dios el gran favor de eliminar ese grupo disidente llamado cristianos que creían en Jesús de Nazaret. Ven, hermanos, cómo a veces podemos estar completamente convencidos, ser sinceros por lo que hemos conocido de toda la vida y estar totalmente equivocados. Miren, dos ejemplos. Si yo tengo muchas señales de tránsito en mi camino de mi casa a mi trabajo o de mi casa para acá,
Y si yo interpreto una señal de tránsito diferente a la realidad, tú no y chocas. Tú le puedes decir a la gente de tránsito cuando va a tomar el acta, es que yo pensé que el alto no era alto, o que la curva no era curva, o el siga no era siga. Tú le puedes decir, es que yo lo entendí, esa es mi verdad. ¿Verdad que no? No nos vamos a salvar de un accidente. Así que el método interpretativo aquí no aplica. Hay una verdad absoluta. Debemos de reconocer que nuestras mentes no crearon este mundo, no crearon las leyes de este mundo, ni el plan de la redención. Nosotros debemos de someter nuestros planes a eso. ¿O qué te parece esto? Estás enfermo, estás enferma, vas a la farmacia y cuando escogemos una medicina, ¿qué criterios usas? Es que este me gustó la cajita. ¿Eso usas? O el que sea. Cierro los ojos, el primero. ¿Verdad que no? ¿Cuál medicina es buena si la escogemos? Es que yo la escogí con sinceridad y convicción. Eso vale para tu enfermedad. ¿Verdad que no? ¿Y por qué queremos aplicar esa fórmula de que si eres sincero y estás convencido, eso aplica para tu salvación? ¿Verdad que no? Si no aplica para una enfermedad física, mucho menos para la enfermedad del pecado. Jesús ha dicho muy claro, la enfermedad del pecado se cura creyendo en Jesús y aceptándolo, invitándolo todos los días a tu corazón y a tu vida. Esa es la mejor y única medicina. No podemos hacer ahí atajos en el camino de la salvación. Y Saulo, haciendo las cosas que pensaba que estaban correctas, con convicción, con sinceridad, se topó un día con un incidente muy particular. Vayamos a Hechos 9, 3 y 4. Yendo por el camino al acercarse a Damasco, de repente lo cercó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra y oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice incidente, que a veces en la vida de alguien que está completamente equivocado, llega un momento de llamado, que Dios te llama. Te puede llamar como a Saulo, que es una voz directa del cielo. Te puede llamar a través de una invitación a una campaña evangelística, a través de un familiar, a través de... A mí me ha tocado mucho con folletitos. Oye, una persona que necesitaba la verdad y se encuentra un folleto ahí o en un consultorio o alguien le dio un papelito y fue suficiente para que sea la pregunta que sacuda tu conciencia. El punto aquí, hermanos y hermanas, es que cuando Dios te llama y tú dices, no voy, no la oigo, esa voz yo no la quiero oír, yo tengo muchas cosas que hacer todavía en la vida, esa voz cada vez se va a ser haciendo más y más tenue, porque tu corazón se va engrosando y has decidido alejarte de los caminos que Dios te está llamando desesperadamente. Sí, lo que sucedió ayer, conmemorar este horroroso acontecimiento de los atentados de las Torres Gemelas y el Pentágono. Sí, lo que sucede en Siria y las crisis que se ven humanitarias, no está sacudiendo tus conciencias. Yo no sé qué quieres más ver en este mundo para decir, si yo fuera de Dios, le sigo así, ¿hacia dónde voy? Más que hacia el camino que me voy a perder muchas cosas muy buenas. Porque en el cielo Dios ha preparado las mansiones eternas y planes inimaginables. Si en esta tierra, yo me ilusiono cuando voy a pensar en unas vacaciones. ¿Cuáles serían mis mejores vacaciones? Bueno, eso queda nada a lo que Dios me tiene preparado en el cielo. Viajar por todo el universo, imagínate qué experiencia. Conocer a los grandes personajes, no solamente que vivieron en esta tierra, sino de todo el universo. Esas mentes brillantes, ¿por qué? Porque fueron sometidas a la luz del conocimiento de la Biblia. ¡Qué hermoso! Y entonces cuando Saulo se presentó así,
con el llamado que sacudió, Saulo pensaba que le estaba haciendo un bien a la iglesia cuando era un perseguidor de cristianos. ¿Y qué pasó después? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él replicó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar patadas contra el aguijón. Entonces él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor respondió, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, apreciados hermanos, cuando tú llegas al punto de tu vida que es a través de alguien que te está diciendo, hey, aquí hay esperanza para tu vida, no lo sueltes, porque estarías tanto como despreciando un tesoro que le costó a Dios lo más preciado que fue la vida de su Hijo Cristo Jesús. Si a veces nos duele dejar un celular o dinero que hemos perdido, ay, cómo nos duele a veces, ¿verdad? Ay, dices, ¿por qué? ¿Por qué perdí esto? Imagínate, aquí estarías perdiendo la salvación. Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y Jesús se presentó en esa ocasión como se presenta hoy a ti. Soy Jesús, quien está tocando a la puerta de tu corazón. No me desprecies ya, no tenemos tiempo. La profecía que estudiamos en esta semana, para los que no estuvieron, nos indica que el reloj del tiempo profético va rápido y va certero. Lo que dice la Biblia es que Jesús viene muy pronto. ¿Y de qué lado vas a estar? ¿De los redimidos, rescatados, o del lado de los que dijeron, no quiero escuchar la voz de mi Jesús? Y entonces este hombre sumiso, ahora con una sumisión, dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿No le quieres decir a Jesús esta mañana, Señor, ya jugué mucho, andar por aquí, por allá? ¿Qué quieres que yo haga con mi vida? Si es así, adelante. Jesús te va a enseñar un camino, no fácil, no te estoy diciendo que fácil, pero es el mejor camino, ¿o no? Es el mejor camino, no hay más. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Seguro, yo voy a estar todos los días de tu vida a tu lado. No temas. Lo que te pueden pasar en este mundo, ¿qué es lo más grave? La muerte. No hay problema para mí. No hay problema. Yo está firmado, ya la vencí. Ven, hijo, con seguridad. Y eso es lo que hizo Pablo. Cuando tú te encuentras con el transformador, a mí me toca mucho dar clases de ciencias, de tratar de entender pues, el mundo natural, donde ves muchas leyes que encontramos en el universo y dices, exactamente, más que podemos llegar a la conclusión, qué grande eres Dios, todo perfecto, en su perfecta sintonía. La ley de la gravedad, si fuera más, nos congelaríamos, si fuera menos, nos derretimos. Todo está perfecto. Entonces, cuando tú llegas con tu vida como la tienes, como fue el caso de Saulo, y te encuentras con el transformador, con el creador del universo, cosas buenas o malas te van a pasar. Puras cosas buenas. Las deficiencias de carácter puestas en las manos de Dios se van a convertir en tu mayor virtud. Ese hombre tenía cosas buenas, ¿o no? Era un universitario, tenía muchos conocimientos de Biblia, de la Biblia que conocía, pero además era un hombre muy pasional en las cosas que creía que eran la verdad, porque lo encuentras metódicamente siendo perseguidor, pero esa pasión, ahora ya aceptando el mensaje de Dios, la convirtió en uno de los grandes evangelistas o misioneros de la historia. Difícil de replicar. Mira este mapa, quiero enseñártelo. Este mapa donde, por cierto, Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir 13 de los 27 libros de la Biblia. Estamos hablando del 48% de la segunda parte de la Biblia, llamado Nuevo Testamento, fue gracias a él. Y si tú alguna vez has soñado con viajar por el mero gusto y placer de descansar,
Mira todos los viajes misioneros que hizo Saulo, posteriormente llamado Pablo. Ahí están 3 viajes misioneros recorriendo el Asia Menor y Europa, con el único fin de descansar, de conocer muchos lugares. ¿Cuál fue su fin? Decir, esa oportunidad que me dio Dios a mí, de quien yo fui, pero ahora quien soy, un hombre con una nueva oportunidad, yo la quiero compartir. Y compartir a mi familia, porque seguramente tenía esposa al ser fariseo, que era una orden judía. No conocemos de su esposa y de sus hijos, pero sí conocemos que fue un hombre apasionado por la misión, por compartir nada más a Jesús y la invitación de salvación. Hermanos, y ese hombre que en algún momento de su vida causó sufrimientos a la iglesia, miren ahora cómo resume su experiencia. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces naufragué. 1 noche y 1 día pasé a la deriva en alta mar. Anduve de viaje muchas veces. Estuve en peligro de ríos, en peligro de salteadores, en peligro de los de mi raza, en peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Amaba la misión este hombre? Claro que sí, porque sufrir todo eso por causa y amor del Evangelio no nos muestra más que amor a las almas. Hermanos, ojalá que nuestra vida se parezca al menos en un poquito a este hombre misionero. Quiero decirte, para finalizar, que este llamado que Saulo de Tarso tuvo en su vida es el mismo llamado que Dios te está haciendo en esta mañana, 12 de septiembre del 2015. Está aquí seguramente ángeles celestiales anotando. ¿Será que en el corazón, voy a ponerme a mí, será que en el corazón de Hani se va a abrir para la influencia celestial o se va a cerrar? Hay expectación en el cielo, hermanos, por tus decisiones que vas a hacer en esta mañana. No estoy hablando solamente de los que no han pasado por el bautismo, sino de los que alguna vez ya bautizamos, porque la salvación se toma diariamente, no nada más una vez en la vida. Y entonces esas decisiones se tienen que hacer. Quiero llevarte a una historia, me voy a ir un poquito para atrás. Esta historia es acerca de un sueño roto. El sueño de esta pareja era trabajar duro, administrar sus recursos como buenos mayordomos, procurar que se proclamara a Cristo al mayor número de personas posible. Pero saben que la esposa se enfermó, era jovencita y se quedaron. Ellos querían ir por todo el mundo, así como Pablo, para proclamar el Evangelio. Entonces, al quedarse, aparentemente su sueño se rompió. Pero ¿saben qué? Él trabajó duro y posteriormente fundó una compañía llamada Welch. A lo mejor has tomado algunos de sus jugos. Y después, él pudo pagarles a muchos misioneros para que hicieran la labor que a lo mejor físicamente no pudieran. Cuando tus sueños rotos los pones en manos de Dios, vas a ver maravillas. Ese hombre no pudo ir físicamente y gran parte de su vida, jovencito, adulto, mayor, dijo no pude hacer mi sueño, pero Dios le dio la bendición del trabajo, de la administración y de fundar una de las compañías de alimentos más potenciales, incluso hasta la actualidad, porque díganme si no, la compañía Welch es fuerte y ellos tenían principios cristianos de amor, de salvación. Así que nuestras vidas en manos de Dios son potencialmente positivas. No desprecies la invitación del Salvador, que hoy te dice, hijo, hoy 12 de septiembre, no desperdicies esta oportunidad. Ya basta de andar experimentando. Jesús es la solución para tu vida. Dios te bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana.